En el noticiero de Radio Rodadero llega su sección Opinión Caribe. El Caribe se proyecta, el Caribe pensante. Opinión Caribe. Aquí está su espacio. Opinión Caribe. Dirige y presenta Víctor Rodríguez Fajardo. Opinión Caribe. Muy buenos días, amables oyentes. Continúa el noticiero de la mañana de Radio Rodadero. Comienza la sesión de opinión del noticiero Opinión Caribe por los 1480. Hermoso día, 27 de enero, y se acaba el primer mes del año 2012. Estaremos haciendo el 1 de febrero un balance sobre lo que ha sido este primer año, este primer mes de administraciones como la de la gobernación, como la de la alcaldía, que se están integrando para estos 4 años de gobierno que se le fue asignado de acuerdo a la Constitución en las pasadas elecciones. Muy buenos días, Odín. Víctor, muy buenos días, oyentes de Radio Rodadero, saludo cordial. Esta es la sesión Opinión Caribe del noticiero de Radio Rodadero. Bueno, nosotros hemos estado informando a todos nuestros contactos de BlackBerry, de Facebook, del tema que vamos a tratar en el día de hoy. Es de conocimiento la noticia de que está en jaque la libertad de expresión de acuerdo a unas modificaciones en la política que ha trazado la OEA en el tema de relatorías. Para esto hemos invitado a un grupo de comunicadores, de periodistas de la ciudad de Santa Marta, que queremos dialogar entre todos y que sea la opinión pública que tenga conocimiento, que tenga conciencia de un derecho fundamental que puede estar vulnerado. Hemos invitado para el día de hoy, ya está aquí en la cabina, Luis Fernando Iguarán, periodista y que es también docente de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenos días, Luis Fernando. Buenos días, Víctor. Buenos días, Odín, la audiencia de Radio Rodadero. Un placer para mí acompañarlos en este tema que vamos a discutir en la mañana de hoy. Y bueno, también es un placer volver a Opinión Caribe, donde ya he tenido contacto a través de la web. Así es. Estoy buscando definiciones para entrar en el tema antes de llegar al punto exacto de qué es lo que está pasando en la OEA. Pero definiciones sobre libertad de expresión y esta creo que es la que representa mejor para hacerse una idea clara. La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y las constituciones de los sistemas democráticos. También lo señalan. De ello deriva la libertad de prensa, también llamada libertad de prensa. El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas. Así fue concebido durante la Ilustración. Para filósofos como Page, Montesquieu, Voltaire y Rousseau, las posibilidades de disenso fomentan el avance de las artes y la ciencia y la auténtica participación política. Fue uno de los pilares de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, Primera Enmienda y la Revolución Francesa, hechos que revolvieron las cortes de los demás estados occidentales. Odín. No, que la definición es clara, es un derecho que tenemos los seres humanos, esto es universal, ni siquiera es de alguna región de X o Y país, y creo que como tal debe velarse porque tenga todas las garantías. Entre otras cosas, siempre se ha hecho, bueno, ahí la libertad de pensamiento, tú tienes la posibilidad de pensar lo que tú quieras, pero ya de expresar, ya ahí las cosas cambian. Luego entonces aquí lo que se busca es que también haya esa libertad de expresar, de decir lo que se siente, lo que se piensa, y ponerle de pronto alguna cortapisa o alguna talanquera, yo creo que se constituye en un atentado o en una clara vulneración a un derecho fundamental. Tenemos en línea al jefe de comunicación de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, Humberto Coronel. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos ustedes. El tema del día de hoy, la libertad de expresión. Queremos saber la posición
de usted sobre este tema, toda vez que en la OEA se está modificando la política para Latinoamérica sobre la relatoría en lo que tiene que ver con libertad de expresión? Me parece que es bastante delicado. Pues conozco a Catalina Botero, la relatora. Creo que está haciendo una gran labor, pero lo que pretende Ecuador es obviamente dejar sin dientes y dejar sin presupuesto a una relatoría que es bastante activa. No creo que un país como el Ecuador, que ha limitado y ha vulnerado el tema de la libertad de expresión con multas multimillonarias a dueños de medios en ese país, pues tenga, digamos, la conciencia ética y las calidades morales para limitar una labor como la que viene haciendo la relatora. Aparte de la parte económica, también vemos que no lo quieren dejar como un hecho independiente la relatoría, sino sumarse a las otras relatorías y así perder perfil visible. Sí, señor, sí, es bastante, pues con esto obviamente lo que va a quedar es una relatoría sin presupuesto y sin cómo poder gestionar y sin cómo poder hacer parte de ese papel de monitoreo que viene realizando en toda la región, en toda esta América Latina. ¿Qué experiencia tenemos en países como Venezuela, como Ecuador, que tengamos que preocuparnos para Colombia de acogerse a esta propuesta que, entre otras cosas, nace en Ecuador? Bueno, yo creo que muchas. Pues lamentablemente Venezuela tampoco ha sido ejemplo en el tema de libertad de expresión. El presidente Hugo Chávez ha creado una red de radios comunitarias, de más de 700 radios comunitarias en todo el país, las cuales no están cumpliendo la labor pues de ser un medio de comunicación al servicio de la comunidad, sino que ha sido un medio de comunicación que se enlazan para llevar el mensaje y la propuesta de gobierno del presidente Hugo Chávez. El presidente Chávez pues de frente se ha ido sobre todo en contra de RCTV, en contra de Globo y en contra pues de distintos medios de comunicación que han mostrado una posición, digamos, neutral o diferente a las acciones del gobierno. Creo que esto nos debe preocupar. He estado en Venezuela, he estado en Ecuador y veo con mucha preocupación lo que viene ocurriendo allí. Yo creo que estas prácticas no se pueden repetir y en Colombia no se deberían extrapolar, puesto que este es un país muy sensible, un país que ha puesto muchos periodistas muertos, es el país donde más se han asesinado periodistas en las últimas 3 décadas. Es un país donde lleva un número de 177 periodistas asesinados por cuestiones de oficios. Incluso han habido otros crímenes que aún no se han podido establecer si obedecen al ejercicio profesional. Afortunadamente México, con los problemas de los carteles entre ellos, es el abanderado en este momento y le ha quitado ese mal primer puesto que llevaba Colombia, y hoy México es uno de los países donde más se está atacando la libertad de expresión. Creo que los colombianos debemos estar alerta, puesto que mecanismos como la OEA, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, pues son instituciones, son organizaciones que están pendientes, al igual que los infinidades de organismos como el Instituto Prensa y Sociedad, la Fundación para la Libertad de Prensa, Medios para la Paz, que están vigilantes y pendientes de lo que ocurre en el país para salvaguardar las libertades informativas. Creo que es bastante preocupante y esto no se puede extrapolar a Colombia, aunque lo va a perjudicar casi que de manera directa si se limita la labor de la Relatoría Especial. Vemos que también se suman la posición de Transparencia por Colombia, Misión de Observación Electoral y Corporación Nuevo Arco Iris. Desde aquí de Santa Marta, ¿qué mensaje le manda la oficina de prensa precisamente a este tema de la libertad de expresión? Pues creo que la oficina de prensa, al igual que la postura del alcalde, siempre es a favor de los medios de comunicación, siempre que se respeten las libertades informativas y los derechos de los periodistas, hombres y mujeres que trabajan en medios de comunicación. Ese es el mensaje, pues se debe seguir garantizando y se debe salvaguardar la integridad de los periodistas y el mismo ejercicio periodístico. El alcalde tiene una visión
completamente amplia y sabe de la importancia de los medios informativos. Y yo pues he venido trabajando en este tema de libertad de prensa y protección a los periodistas desde hace muchos años. Yo al frente del Instituto Prensa y Sociedad tuve la oportunidad de sacar a 12 periodistas del país para proteger su libertad, para proteger su vida. Y pues con estos mismos organismos organizamos distintos talleres en todo el país para mejorar el ejercicio periodístico. La apuesta nuestra desde esta Oficina de Prensa y Comunicación es, además de estar al servicio de todos los medios, es constituirla en una dirección que le pueda brindar a los amigos periodistas estrategias para fortalecerse, estrategias para capacitarse. Mi intención es más adelante es organizar talleres, traer grandes periodistas, traer expertos en temas de libertades informativas, expertos en ética periodística, que nos puedan brindar su sabiduría y su conocimiento para nuestros colegas y queridos amigos de Santa Marta, que obviamente, pues al igual que muchos periodistas independientes del país, están en una situación que no es la más adecuada, porque los medios de comunicación en Colombia, afortunadamente, los grandes medios, están unificando labores y están obviamente dejando sin menos herramientas y contratando menos periodistas para sus casas periodísticas. Humberto Coronel, jefe de prensa de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, le agradecemos su participación en esta hora de la mañana. Don Víctor, muchísimas gracias. Un muy buen día. Se nos une en el panel Luis Oñate Gámez. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de este espacio periodístico y buenos días a todos mis colegas y a ustedes. Tenemos ahí un planteamiento que hace el jefe de prensa de la alcaldía, Luis Fernando. Así es, Víctor. Bueno, al igual que todos los periodistas, estamos preocupados por esto que desde el punto de vista legal se podría avecinar, pero yo no estaría tan inquieto por eso, porque si bien en Venezuela y Ecuador los presidentes directamente han tenido tal vez la osadía de meterse con grandes medios de comunicación, en Colombia yo creo que esas mismas personalidades, no hablando propiamente de presidentes, sino del alto gobierno en todas sus manifestaciones, ellos han tenido la inteligencia de no hacerlo contra los grandes medios, pero casi siempre se hace contra los periodistas. Y yo creo que este tema de la libertad de expresión en Colombia es un tema viejo, Odín y Luis. Ustedes saben muy bien que aquí, de pronto, si muchos periodistas no hemos sentido la intimidación de un arma de fuego directamente, hemos sentido presiones desde diferentes índoles, desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, desde el mismo punto de vista de la supervivencia, porque hay muchas personas que dicen o dejan de decir cosas simplemente porque les conviene, y cuando está de por medio la lonchera, digámoslo así, nadie la patea. Entonces yo creo que eso de la libertad de expresión en Colombia tiene muchos matices y es algo bastante antiguo. Tenemos también en línea la jefe de comunicaciones de la Gobernación, Yurisa del Castillo. Muy buenos días. Hola, buenos días, Víctor. Un saludo especial para ti y para todos los queridos oyentes. El tema de hoy, la libertad de expresión en América Latina, si está en jaque debido a la modificación de las políticas que se está trazando sobre derechos humanos desde la OEA. ¿Cuál es la posición de usted? Bueno, considero que realmente en América Latina se han sucedido muchos cambios importantes en materia política y pues nos hemos dado cuenta cómo se ha afectado la libertad de expresión. Creemos que por lo menos aún en Colombia, en lo que respecta al Magdalena, todavía nosotros gozamos de un privilegio y una libertad de poder realmente expresar nuestros pensamientos. Hablo de los medios de comunicaciones independientes o aquellos que también están en cadena, que pueden todavía tener esos espacios de opinión, esos informativos que se han podido manejar oposición o a favor de los gobiernos que se vienen suscitando, pero creo que aún pues falta mucho para poder realmente gozar de una libertad de expresión como se debiera. Tenemos los casos de Venezuela, por ejemplo, que son los más cercanos, y efectivamente vemos cómo se altera toda la sociedad cuando no se le brindan las herramientas suficientes a un periodismo que de todas formas hay que pedirle responsabilidad
pero que de igual forma con la madurez que se viene manejando en Colombia y en los avances de Latinoamérica, pues yo creo que es bien importante que efectivamente hemos logrado un espacio. Pues sabemos que el mundo está cambiando y ese reordenamiento mundial pues nos está afectando. Esperemos pues que realmente podamos seguir trabajando mucho mejor de lo que se ha venido trabajando hasta ahora, pero que las cosas están cambiando, sí, están cambiando. ¿Cuál es la posición de la gobernación del departamento del Magdalena sobre este tema del trato y la relación con el manejo de la información? Bueno, nosotros pues a través de lo que el señor gobernador siempre ha manifestado, se le ha tratado por lo menos de dar la información suficiente como herramienta fundamental a cada uno de los medios, de los periodistas que se acercan por lo menos allá. Para nosotros la crítica, los cuestionamientos creo que han servido para poder brindarle una mejor información a las personas, mucho más detallada. Usted sabe que estamos iniciando administración, estamos apenas como reorganizando la casa y tomando pues los lineamientos del plan de desarrollo que está en construcción y que debe ser participativo, incluyente, como dice pues la normativa. Nosotros creemos que estamos abiertos para que se nos pregunte, para que se nos requiera la información necesaria a cada uno de los funcionarios responsables. Sin embargo, estamos trabajando con un equipo bien importante para manejar un concepto, digamos, más a tono con el avance de las comunicaciones y tener unas vocerías que estén autorizadas y poder manejar la información de mejor forma con todos los colegas. Le agradecemos mucho su participación a esta hora de la mañana, Yurisa del Castillo, jefe de comunicaciones de la gobernación del departamento del Magdalena. Muchas gracias. Gracias. Se une aquí al panel también Carmen Patricia Caicedo. Muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia y a los ilustres periodistas que están invitados hoy a la mesa de trabajo. Una pregunta sería, bueno, dos, ¿qué riesgos en el ejercicio de la profesión desde el punto de vista de la libertad para la información ven ustedes que se tiene en Santa Marta, si eso ha aumentado o ha disminuido? Y lo otro es que en estos días los gobiernos están revisando si censuran Twitter, que se ha convertido en una red supremamente importante para la información. Entonces, ¿cuál sería la postura de ustedes frente a ese tema? Hoy muchos de los que se conocen como tuiteros permanentes están diciendo que se van a retirar de Twitter simplemente porque se está anunciando que va a haber una censura a ciertos temas que se puedan publicar allí. Entonces, ¿desde qué punto de vista ustedes lo están mirando? Buenos días. Bueno, lo que pasa en esto de la situación que se registra con las redes sociales es que también hay que tener responsabilidad y ver dónde viene la información. No propiamente se está hablando de censurar a Twitter. Bueno, puede ser una censura con lo que está haciendo con la ley SOPA en Estados Unidos, pero en el momento está en stand-by, que de un momento a otro la puede sacar como un as bajo la manga que saque y eso lo hacen los gobiernos definitivamente sí, para poder frenar muchas cosas, muchas críticas que ya se pueden hacer de manera más libre y más espontánea y de la transmisión casi que en directa de hechos que están aconteciendo, que a veces lo que se estaba registrando en China la gente no podía, pero vieron que a través de internet, entonces ellos pusieron también en China una talanquera a la internet. No es muy fácil en China transmitir tipo de trabajos. Entonces, por ese lado sí, pero también a veces se desfasan, a veces de todo hay. Fíjese que a veces en la libertad la gente también abusa de la propia libertad de prensa. Pienso que sí puede ser una talanquera. Y lo que hablaba usted de la situación que se registra con las relatorías, son como 8 relatorías que tiene la OEA en ese tipo de hechos. Lo más preocupante de eso es que se unifican las relatorías en una sola. Entonces lo que estaba haciendo, la que se notaba más, era la relatoría que tiene que ver con los derechos humanos a través de los medios de comunicación, la libertad de expresión. Y lo otro es el recorte presupuestal. Resulta y pasa de que ellos tenían una serie de aportes para hacer investigación y para hacer trabajos periodísticos que le entregaban la Unión Europea, países como Holanda, países como Suiza. Toda esa serie por propuesta hecha directamente por Ecuador, se van a recortar esa serie de aportes que hacen países, sino que cada país debe aportar. Usted sabe que muy poco alcanza lo que entrega por lo menos Colombia para hacer un tipo de relatoría para hacer un tipo de investigaciones. Entonces, si no hay el presupuesto para que la gente pueda investigar, para que la gente, el personal que se tiene ahí, porque eso no es fácil, por lo menos en lo que hace referencia a la Fundación para la Libertad de Prensa, son
30, 40 personas trabajando constantemente y en diferentes partes, a pesar de que tienen relatoría en cada departamento. Ellos tienen abogados, psicólogos, de todo tipo de... y la protección directa que le prestan ellos a los periodistas amenazados. Entonces, esos son los dos graves problemas que se puede registrar con ese hecho, porque puede coartar en un momento dado la investigación que se esté haciendo sobre la libertad de prensa en cada país, sobre todo en los países latinoamericanos. Bueno, Víctor, saludo a Luis, que llega recientemente, igualmente de Carmen Patricia. A mí, al igual que a Luis Fernando, me asiste una preocupación, y estoy plenamente identificado con él cuando dice que en países vecinos como Venezuela y Ecuador se han cerrado algunos medios de comunicación, medios de reconocida trayectoria, y que aquí en Colombia ciertamente se ha sido cuidadoso en no cerrar los medios, pero jerárquicamente desde las altas esferas del gobierno, similar a la de los países vecinos, no ha habido ningún tipo de recato en las pretensiones por silenciar a algunos periodistas. Eso es evidente aquí en Colombia y en las distintas regiones a nivel, digamos, local, nivel municipal, departamental, también se está viendo ese tipo de censura que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Yo creo que si traemos ese tema a la parte local, creo que puede ser de mucho provecho, porque a nosotros nos interesa la parte local, y estoy allí plenamente identificado con Luis Fernando, en el sentido de que se ha pretendido a lo largo de muchos años silenciar a algunos periodistas, no acabar con el medio, pero sí silenciar periodistas. Una interpelación, Odín, pero resulta y pasa de que eso es relativo a veces, porque si usted mira lo que aconteció con la revista Cambio en Colombia, puede ser un momento dado que la cerraron, porque todo el mundo habla de que aconteció fue que por presiones del gobierno nacional, del presidente Álvaro Uribe, se cerró la revista Cambio. Bueno, peor aún, entonces. Bueno, sí. Tenemos en línea a Víctor Herrera, periodista de la ciudad de Barranquilla, que también queremos que se vincule a este tema que estamos manejando hoy sobre libertad de expresión. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días, Víctor, muy amable de verdad por la invitación, y un abrazo especial para Odín, para Luis Fernando, para Luis Oñate, en fin, para toda la gente que discute hasta ahora este tema tan importante en nuestro país. Yo creo que hay unas situaciones que agravan la condición de la libertad de expresión en Colombia, y particularmente la libertad de prensa, el ejercicio de los periodistas, el tema obviamente de las presiones políticas, el tema de la intervención de los grupos al margen de la ley, el tema incluso de la manipulación de la pauta publicitaria oficial por parte de los mismos funcionarios públicos. Son una serie de presiones que se ejercen sobre la independencia y la ética que debe demostrar siempre el periodista. Creo que este es un tema bien interesante el que ustedes están tocando en el día de hoy, Víctor. Usted acaba de decirlo, en otras palabras, lo que dijo Luis Fernando, de patear la lonchera. A veces la pauta publicitaria es también una forma de hacer censura de prensa. Sí, claro. Es una forma de premiar a los que hablan bien del funcionario. La pauta oficial a veces se utiliza para eso. O también de sancionar a quien está en contra de la gestión del funcionario. Desafortunadamente se utiliza de esa manera, y muchos, el sistema laboral que desarrolla el periodista mediante cupos, mediante cuñas, no con todas las prestaciones sociales y de ley que se deben otorgar en una carrera tan liberal como es la del periodismo, desafortunadamente obliga a que el periodista sea sometido a este tipo de situaciones para efecto de poder obtener de allí el estipendio, el ingreso para su sostenimiento de su familia. Ellos le presionan, repito, a faltar a la ética, a faltar a la objetividad, a la imparcialidad, a la independencia que exige la Constitución colombiana en el artículo 20, cuando habla del derecho a la información, el derecho que tiene el ciudadano a estar veraz e imparcialmente informado, que es realmente a lo que tenemos nosotros los periodistas, Víctor. ¿Usted tiene alguna propuesta para el gobierno sobre este tema de la independencia del periodista, de poder desarrollar su trabajo sin el compromiso de esa pauta o del financiamiento para ejercer el oficio? Simplemente lo que hay que hacerlo y que hay que proponerle al gobierno en los estamentos públicos es justamente que el periodista sea tratado igual que se trata a cualquier otro trabajador, a cualquier otro profesional, que tenga las garantías laborales, sociales, de seguridad, no solo desde el punto de vista de la violencia que puedan ejercer contra él, sino de la seguridad social de él y su familia, que le garanticen un ingreso, que le garanticen unos estipendios para fiscales, en fin, todo lo que la ley consagra para el trabajador, lo que está en el Código Laboral,
que eso se pueda dar dentro del ejercicio del periodismo para efectos de que pueda ejercer la función que es el decir y garantizar la verdad, por lo menos lo que él considera que es su verdad, que entre otras cosas viene a ser el fundamento de la democracia. El periodista tiene en sus manos el sustrato sobre el cual se basa todo el efecto de la democracia, que es el poder decir la verdad, pero además de eso, de alguna manera hacer el contrapeso al poder, a los abusos del poder, el contrapeso necesario en una democracia para efectos de que puedan garantizarse los derechos fundamentales del ciudadano que son garantizados en la Constitución colombiana. Bueno, Víctor, con los buenos días. Planteaba usted un interrogante telefónicamente con respecto a un programa que se va a presentar más adelante a través de Telecaribe. Preguntaba qué es ser periodista en el Caribe. En su concepto, bueno, ahora le devolvemos la pregunta, ¿qué es ser periodista en el Caribe colombiano? Odín, un abrazo especial. Sí, el gerente del canal regional Telecaribe justamente ha querido rendirle un homenaje a los periodistas en su día, el próximo 9 de febrero, y ha autorizado el que se desplace una cámara viajera de Telecaribe para tomar la opinión de los principales periodistas en cada región, el caso suyo Odín, el caso de Doñate, de Fernando Barán, en fin, de la gente que representa el periodismo en cada sección del país, o mejor, de la región Caribe, para efecto de conocer el concepto de qué es ser periodista en el Caribe colombiano y cuáles son los elementos y las características de un buen periodismo. Yo creo que lo que dijimos hace un instante, el periodista en el Caribe es un hombre que tiene que saber administrar la verdad con ética, pero además de eso cumplir una función social muy importante. Es decir, el periodista tiene que mirar desde la perspectiva del ciudadano, de poder defender los derechos fundamentales que tiene, de poder atacar cualquier abuso de poder o denunciar cualquier abuso de poder que haya en contra de esos derechos fundamentales. Nosotros tenemos que mirar la sociedad desde la perspectiva fundamental del ciudadano que tiene unos derechos y obviamente también unos deberes. Y como tiene unos derechos que son garantizados por la Constitución colombiana, tiene que defenderlos. Y quien se debe constituir en el defensor de oficio es justamente el periodista. Desafortunadamente, por lo que dijimos, por la situación laboral que cumplen, por la situación económica difícil que pasan, por la manipulación de la publicidad por parte de los estamentos públicos, a veces no se colocan de parte del ciudadano, sino de parte de quien está violando esos derechos fundamentales. Muchísimas gracias, Víctor Herrera, por su participación en Opinión Caribe. Víctor, Víctor Rodríguez, fíjese que hablábamos ahorita de la situación que se registra en el periodismo de estilo noticioso. ¿En qué pasaba? La gente entonces decía, le estaba comunicando a un amigo, le pregunté a un amigo de un municipio que tiene una emisora y que tiene un canal local, que por qué ellos no hacían noticiero. Entonces decía, bueno, cuando estaba la situación de violencia, y aún hoy está la situación bastante difícil, dice, nosotros dejamos de hacer noticiero porque en un momento dado eso terminábamos afectando a X o Y personas. Entonces él decía que por eso no hacía noticieros, o sea, decir que fulano mató a fulano, que fulano atracó a fulano. Entonces terminaron haciendo un periodismo live, pero resulta que ya no se puede hacer tampoco periodismo live porque él se dedicaba a grabar matrimonios, a grabar cumpleaños, lo pasaba en sus canales locales, también en su TV cable local, y hablaba de eso en la emisora. Y yo creo que yo le envié a usted ahí una que me llegó de un periódico también social de Montería. Es un periódico popular que se dedicaba a eso, a sacar los fines de semana lo social de los barrios donde no van los periódicos generales, pero él sacaba el cumpleaños de una niñita que vive en un barrio popular y eso ya también está prohibido porque comenzaron a amenazarlo, porque supuestamente hay gente que no le conviene salir en ningún medio de comunicación. Entonces decían, ya vienen los sapos aquí a estar tomando fotos, y él los mandó a llamar aquí. O sea, él buscaba y él vendía su publicidad a través de eso en los medios populares. Fíjese hasta dónde ha llegado la situación de la restricción. Debe venirse para acá, para Santa Marta, porque acá hay bastantes periodistas que tienen actividad social durante los fines de semana bastante, ¿no? Luis Fernando, usted desde la Universidad Sergio Arboleda, ¿cómo siente que está saliendo los nuevos comunicadores para enfrentar estos retos y desafíos de la libertad de expresión? Falencia, Víctor, yo creo que ellos son inocentes de todo lo que los espera una vez salgan a desempeñar su labor como periodistas. Muchos van con la ilusión, muchas ilusiones, pero igual no saben a qué tienen que enfrentarse. No saben que tienen que enfrentarse de pronto a cualquier tipo de presión armada, que afortunadamente ha bajado, lo que preguntaba la doctora Caicedo ahorita, ha bajado un poco esa presión con desmovilizaciones de algunos grupos,
aunque vuelve a retomarse. Pero yo pienso, y volviendo a las relatorías, a mí como periodista y como ciudadano me frustra cuando en busca de solución de un problema social me anuncian la elaboración de un estudio. Yo digo, ahí se quedó todo, en estudio se queda todo. Esto de las relatorías y lo que se pueda determinar de ahí o salir de ahí, compañeros, es simplemente se queda en letra muerta. El asunto es que tenemos que empezar a buscar qué es lo que hace que un periodista pueda decir las cosas como él quiere decirlas. Por ejemplo, ¿por qué no se trata de reglamentar, aunque son empresas privadas y no creo que nadie le vaya a poner cascabel al gato, porque nadie se quiere meter con los grandes medios de comunicación, ni con los medianos, ni con los pequeños medios de comunicación? ¿Cuánto se gana un periodista, por ejemplo? Hay periodistas que ni siquiera ganan sueldo. ¿Y cómo voy yo a decirle a un periodista que no gana sueldo que me diga algo contra de pronto el alcalde o el gobernador que le está dando una pauta que es lo que hace sostener a su familia? O sea, es o su profesión o su estómago y el estómago de su familia. Entonces yo pienso que eso de las relatorías, que libertad de expresión, ya aquí hay mucha legislación en cuanto a libertad de expresión y eso queda en letra muerta porque eso en realidad no se cumple. Y lo que pueda salir de allí va a seguir siendo igual mientras las condiciones de muchos periodistas en este país y en esta ciudad sean las que en este momento se están viviendo. Tenemos una pregunta que nos hace un contacto por BlackBerry. En Santa Marta, ¿qué tanto periodismo oficialista hay y qué tanto de periodismo independiente? Cuando no hay contrapesos o equilibrio en la información, ¿qué tanto de censura hay? Bueno, yo lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, eso, el oficialismo se da en la medida en que la persona tenga la oportunidad de ser. Yo a veces digo, yo quisiera ganarme un baloto, y si me gano un baloto sigo siendo periodista o no sigo siendo periodista, pero si sigo siendo periodista tendré la independencia de decir muchas cosas que de pronto en este momento no puedo decir, y a mí ningún periodista en Santa Marta ni en Colombia me va a decir, no, es que tú ¿por qué dices eso? Tú tienes que ser imparcial, tienes que decir la verdad, o sea, y aún con el baloto tendrás tus afectos. Bueno, tiene su corazoncito. Claro, aún así, aún o sea, con el baloto. Todo limita, pero bueno, la parte económica limita mucho. Además de la parte armada, la parte política, eso limita. Y yo creo que nadie es independiente, porque como usted lo dice, todo el mundo tiene su corazoncito para uno o para otro lado. Mira, hay otro aspecto también, y es que la verdad absoluta no se da en ninguna parte, pues cada quien tiene su manera de enfocar. Yo creo que cada quien tiene su formación académica, tiene sus creencias, en una u otra manera siempre lo encausan a la formación de una noticia, a cómo va a formar esa noticia, su preparación también, su ideología, muchas cosas, eso se fundamenta. Entonces nunca va a existir esa verdad absoluta ni la independencia total. El corazoncito siempre existe. Lo que debe haber es respeto para cada una de las posiciones, ¿no? Porque pues sí. A veces se cae sí en el irrespeto, o que sí, porque no piensa como yo, entonces estamos mal. Creo ahí que sí, ahí claro. sí no, por ahí no es la cosa, ¿no? Uno de los medios de comunicación más importantes de Colombia, El Espectador, y yo pertenezco a la generación que crecimos viendo en el cabezote del periódico que era un periódico liberal, Con pensamiento o sea, liberal. con pensamiento liberal para el pueblo liberal. O sea, ahí desde el cabezote del periódico trazaba su inclinación y su corazoncito. O sea, los conservadores no deberían leer el Espectador. Manejaban Bueno, pero- el otro. O pero por lo yo- menos para saber qué decía la oposición. Ellos decían Pero que eso eso no que- lo hacían con aspecto partidista, sino liberal en el sentido de la palabra en sí, lo que No, significa la libertad. Bueno, pero eso lo ese dicen. era un disfraz, Bueno, aquí hay un periódico porque también que se llama los- Vanguardia Liberal. Los medios de prensa, los escritos Sí, que antes eran surgieron, partidistas. eran partidistas, es más, pertenecían a grupos Nacieron políticos. Claro. grupos políticos. Vanguardia Liberal se llama. Vanguardia Vanguardia Liberal. Liberal. Y llegamos a un punto interesante. En el mundo entero, no estoy hablando de Colombia, en el mundo entero, los proyectos políticos siempre van amarrados de un proyecto periodístico. Y fíjese que los Todos. grandes medios de comunicación del mundo tienen una tendencia política definida y clara. Pues sí, eso es todo Entonces, porque ¿a dónde? las a- comunicaciones manejan el mundo. Y el periódico El Tiempo no invita a votar por X o Y candidato el mismo día del debate. Claro, con su Asumen editorial. posiciones. Los demócratas tienen su periódico, los Claro. republicanos también, igual, eso está bien. El tema es el equilibrio informativo, el que hablaban ahorita, ¿no? Es cómo presentar la noticia, y otro tema ya es cómo la presentas, ¿no? Claro. Que eso es lo que hemos venido viendo. Por ejemplo, uno ve el sesgo de un periódico como El Colombiano.
Entonces todo el mundo identifica al colombiano, todo el tema del uribismo, ¿no? Entonces un periódico de extrema derecha, cuestionador, se mete con los gobiernos que no están de acuerdo. Ahora con Santos le tienen toda una cruzada en contra. Entonces, bueno, pero eso hace parte precisamente de la libertad de expresión, que para nosotros es tan importante y que es la que hay que preservar a toda costa. Lleva el equilibrio. Le decían al director del Espectador que por qué a el columnista Yamure, que por qué lo tenía, y le decía, no, es que yo lo que busco es un equilibrio, así como hay gente que le critica fuerte, también busco gente que sea afín a Uribe, y para buscar un equilibrio. Tenemos en línea a Álvaro Polo Chávez. Muy buenos días. Buenos días, felicitaciones por ese gran programa. Es que esa máxima que dijo Iguarán, a eso hay que colocarle una alta dosis de carácter, porque yo sé que existe mucho Daniel Coronel Chávez o Daniel Coronel Polo. Entonces ellos seguramente empezaron como lo que dijo Iguarán, esa máxima, pero yo no creo que Daniel Coronel Chávez sea rico, pero tiene carácter, mucho carácter. Y así hay otro periodista. Aquí en Santa Marta hay 3 periodistas de mucho carácter, de muchísimo carácter, y yo sé que han solventado la situación económica, no entregándose, porque tienen carácter, ¿no? Y valoran lo que ellos significan como personas, como recursos humanos y como periodistas. Esa era mi participación. Muchas gracias. Carácter. Sí, está bien, eso es cierto. Lo que sí le digo al doctor Polo es que seguramente el cheque de coronel tiene muchos ceros a la derecha, y de pronto el de no decir un nombre aquí en Santa Marta tiene, de pronto no alcanza ni a llegar a su casa. Entonces eso está bien, eso es cierto. El carácter existe y así debe ser, pero igual yo pienso que muchos periodistas, no solamente en Santa Marta, en Colombia, están limitados precisamente por la forma de buscar su vida y la de su familia, y no solamente lo digo desde el punto de vista económico, lo digo desde el punto de vista también de la violencia que se vivió. Cuántos periodistas en muchas partes del país no están en este momento muchos metros bajo tierra, precisamente por tratar de decir, y de pronto ni siquiera toda la verdad, pero es una situación que es cierto, a veces el carácter puede llevar a una tumba o puede llevar a tener que cambiar de profesión. Yo quiero, sí, primero las damas. Sí, precisamente recibo aquí un mensajito frente a un tema que es importante, del que uno siempre habla, pues los que no somos periodistas, con todo respeto para ustedes que ejercen una profesión supremamente importante, y habla un poco de como las fronteras, ¿no?, de lo crítico del periodismo y el amarillismo. Entonces, ¿dónde se traza esa línea? Esa es una línea delgada, es una línea gruesa, porque algunas veces vemos que se hace un periodismo que para algunos puede ser hasta ofensivo por la forma como se enfoca. Entonces a ese se lo denomina amarillismo. ¿Cuál es realmente el amarillismo y cuál es el periodismo crítico? ¿Dónde deriva su diferencia o su línea? Bueno, eso es relativo, y también le digo, cada quien tiene su pensamiento sobre esas cosas. Si usted le dice a una persona de un medio local, de esos que son populares, le dice, no, que usted está haciendo un amarillismo, y dice, no, yo estoy mostrando la verdad de lo que es, lo que vivimos, lo que sentimos y lo que nos gusta a la gente. Y pues si usted le busca a un académico, otra persona dice, no, eso es un amarillismo, eso está mostrando. Por ejemplo, en el caso de los periódicos que presentan pues eso le estoy esas diciendo. Imágenes. Sí, por eso le digo. Eso tiene mucho, como dice Lucho, tiene mucho de ancho como de largo, doctora. Eso es el amarillismo, lo que usted está diciendo, la persona, en los medios que presentan ese tipo de informaciones. Pero igual, si usted como funcionaria pública o como concejal, yo la critico algún día, lo que usted le dirá a sus amigos o con quien habla, es que ese es un amarillista. O sea, cada quien toma el amarillismo de acuerdo a la conveniencia de la información que uno entregue. O si yo le resalto su labor, seguramente va a decir, ese sí es un periodista serio, probo, realmente imparcial. Entonces, el amarillismo está en eso, el amarillismo está también en mucha parte subjetiva de lo que la gente piense y lo que le conviene, lo que el periodista dice. Pero realmente el amarillismo es lo que usted dice, la forma de presentar cierto tipo de noticias. ¿Cómo se presenta la noticia? O sea, en el concepto meramente académico. O sea, ¿es prensa amarillista o simplemente el amarillismo es un término acuñado para identificar mi concepto personal, de acuerdo a nosotros? Mi concepto personal, sí, yo considero que se salta mucho
la situación de violencia para buscar, porque eso es los periódicos, hay que tener en cuenta primero que todo que eso es una empresa comercial y es un negocio. Y ellos están para vender. Eso de pronto no sería sesgo, sino es la forma de presentar el hecho, ¿no? Porque un mismo accidente, distintos medios lo presentan, obviamente, desde su óptica. De pronto, por ejemplo, El Tiempo presenta un relato mucho más sobrio, mucho más serio, y de pronto un diario amarillista pues le pone todo el sensacionalismo del caso. Es cuestión de forma. Yo lo que sí quería era aprovechar la oportunidad para decir algo, porque es que mucha gente responsabiliza a la prensa en Colombia de ser arrodillada, de ser mediocre, es decir, hay cualquier cantidad de señalamientos, y desconociendo el valor y el aporte que la misma prensa ha entregado al desarrollo del país. Aquí lo poquito que se descubre, lo poquito que se sabe, lo poquito que trasciende de cosas mal hechas, de corrupción, delictivas a través de los gobiernos, es precisamente por las denuncias que han hecho los medios, gracias a la habilidad de algunos periodistas, de pronto no propiamente del medio, sino de algunos periodistas que hábilmente se han atrevido a hacer denuncias públicas sobre hechos supremamente delicados. No, y a veces la gente juzga o te llama y le dice, ¿usted por qué no habla de tal cosa? Yo tengo los datos de tal. Bueno, pero démelos acá, o usted habla escondida, lo que sea. No, yo no hablo. Dilo tú, pero ¿cómo lo voy a decir yo? Directamente, yo no tengo la prueba. Hay ópticas que puede decir esta persona es amarillista o este es un buen periodista. Fíjese lo que pasa con Holman Morris. Durante el gobierno de Uribe prácticamente le tocó irse del país por su protección, era un proscrito, era una persona no deseable, no buena persona para la administración del momento. Hoy regresa al país como director del canal de City TV. Entonces, Canal Capital. Hoy regresa al país, obviamente pidiendo unas mínimas condiciones de seguridad, porque él es víctima de las chuzadas del DAS y una serie de cosas que están ahora mismo siendo objeto de investigación. Pero esa misma persona estaba satanizada hasta el gobierno pasado y ahora mismo llega a un importante cargo. Entonces, la forma de calificar también depende del momento. Sí, los momentos, la óptica, la formación académica de la misma persona que te esté calificando. Sí, el momento político es supremamente clave, como lo dice Víctor. Aquí me escriben y me piden que por favor lo lea. Un periodismo de idea y no de atropellar la dignidad personal. Por ejemplo, dan información con sentido mamagallista. Lo enfriaron a plomo, entonces se atropella la dignidad humana, pero bueno, entonces así el colectivo no lamenta lo que pasa, sino que se queda con la mamadera de gallo, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que yo le decía, que mi concepto personal, eso no me gusta a mí personalmente, pero tanto no nos gusta, pero hay una cosa muy preocupante, doctora, y oyentes. Esos periódicos son los primeros que se venden. Son los más comprados. O sea, eso es lo que a la gente le gusta. Y no es mentira, pero eso no es que el periódico popular, porque yo lo he visto en extracto alto, la gente comprando los periódicos esos amarillistas. Pero tienen una particularidad, y es que no tienen una continuidad. Ni profundizan tampoco la información. Es decir, hoy están de moda, pero a la vuelta de unos 4 o 5 años desaparecen. Sí, en varias partes. Pasado un tiempo regresan. Se dan por época. ¿Usted se imagina qué puede pasar con esos periódicos cuando dejen de enfriar la gente a plomo, cuando no haya muertos? Se calientan. Entonces empiezan con las noticias light, las noticias rosas, y ahí... Pero ese es el tema, ¿no? Que uno dice, claro, la vea, y este periódico que les dio muchísima plata a esta gente en el espacio. Pero entonces el ministerio no puede regular eso porque puede ofender la dignidad humana, ¿no? Porque el tema se está bloqueando la libertad de expresión. Ahí se bloquea la libertad de expresión. Bueno, ese es el tema, ese es un poco el tema, porque fíjate a cualquier... ¿Hasta dónde llega mi libertad? Claro, y los dolientes, ¿sí? De una persona que le presentan la noticia. Personalmente así, le cuento algo. Duele. O sea, lo que nos ha pasado de pronto a los corresponsales, que a veces uno llega a cubrir una información y la gente quiere lincharlo a uno por la situación que registran los periódicos de estos tabloides populares. Piensan que todos los periodistas somos iguales. Y le llegan la información a uno porque le dicen, no, pero es que sacaron esto, dijeron esto, ¿no? Que yo no lo he dicho. Y todos los cuestionan, pero a mí me llama mucho la atención. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, la VEA estaba en su furor, la gente... Era el primer medio que se vendía. Claro. Y no había, Víctor, no había un taller de mecánica o una llantería en donde no estuviera el afiche central de la revista VEA.
Y ese era el que te gustaba. Óigame, aquí estamos hablando de libertad de expresión y también vamos a hablar de libertad de publicidad. La Universidad del Magdalena reafirma su compromiso social. Si haces parte de Familias en Acción, disfruta ya de un subsidio educativo para estudiar programas a distancia, nuevos programas, excelencia académica y horarios flexibles. Contáctanos en la Avenida del Libertador número 1373, teléfono 421-1321 o en idea.dirección@unimagdalena.edu.co. Universidad del Magdalena, una universidad para todos. Respetemos las señalizaciones y cuidemos los avisos. La buena imagen visual de la ciudad es un compromiso de todos. Trabajemos unidos en procura de tener a Santa Marta ordenada y bien presentada. Amoblamiento urbano, construyendo la ciudad del futuro. Un servicio social que nos piden Alcaldía Distrital de Santa Marta es de humanos tener dificultades y los conflictos, por grandes que sean, siempre pueden solucionarse. Si en tu hogar hay problemas de violencia o maltrato, acércate a la Brigada Móvil Casa de Justicia en el Colegio del Barrio Chimila 2 y te ayudaremos. 28 de enero del 2012, este sábado. Sí. Servicios de Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Conciliadores en Equidad, Registraduría Nacional de Estado Civil. Apoyan SENA, Escuela de Belleza, Secretaría de Salud Distrital, Vacunación y Policía Comunitaria. Omar Alberto Cava García, director administrativo. ¿Ya acabamos la publicidad? ¿Eh? ¿Ya acabó la publicidad? Ya acabamos la publicidad, pero esto fue servicio social gratuito. A mí me llama mucho la atención que Víctor promueva un programa para hablar sobre la libertad de expresión y nos corte precisamente para presentar una publicidad. Él dice que si usted a final de mes le da lo que le hace publicidad, no hay problema. No hay ningún inconveniente. No, entonces, si quiere, pásela nuevamente. Oñate, se nos está agotando el tiempo por el día de hoy, pero quisiéramos sacar unas conclusiones de este tema de la libertad de expresión, no solamente desde la política pública, sino de la percepción que tiene el pueblo en general sobre sus libertades y derechos. Bueno, yo creo, siempre se ha hablado de la libertad de expresión desde que antes yo comenzara a ser periodista, de cuando estaba en el Liceo Celedón hablábamos de la libertad de expresión, una doctora que sea. Y entonces, pienso que lo principal, lo primordial en esto, además de que exista el respeto mutuo, tanto del periodista como de las fuentes, debe haber también preparación, porque si usted no conoce sus leyes, si usted no sabe del tema, muchas veces lo lleva a cometer ciertos errores. Entonces, también tiene que ser la libertad ligada a una preparación de los periodistas. Eso de la libertad total es muy difícil. Yo creo que en Estados Unidos se da esa libertad total de que podemos hablar por las presiones que hay de tipo económico, de tipo político, de tipo ideológico, de tipo religioso. Entonces, no podemos hablar de una libertad total, pero que al menos se conozcan muchas cosas de las que acontecen y que puedan ser fáciles para el comunicador darlas al público. Y Fernando. Bueno, yo antes de entregar con una especie de conclusión, yo quisiera comentar esto. A veces la gente le dice a uno cosas como periodista, de pronto ven al periodista y dice, esta es mi salvación, le dice, mira lo que está pasando en tal, y quieren, como si uno fuera juez, o de pronto procurador, o de pronto contralor, que uno lo diga, y no entienden que uno, para decir una cosa, tiene que tener unas bases, tiene que tener unas pruebas para decirlo. Y ahí muchos dicen, no, pero es que se está vendido, está comprado. Las cosas no son así. A veces uno deja de decir cosas porque no tiene una prueba en la mano para decirlo. Y como conclusión, yo creo que la fiebre no está en las sábanas. Antes que pensar en que un periodista tiene que decir siempre la verdad absoluta y de pronto de estar develando permanentemente temas de corrupción, escándalos, lo que usted quiera, yo creo que los dueños de medios de comunicación tienen que pensar en mejorar las condiciones. Yo creo que ellos son a los que más les conviene que sus periodistas estén bien,
para que esos periodistas no tengan de pronto que estar sujetos a tener que estar buscando una publicidad y de paso estar sesgando su opinión precisamente por eso. Entonces pienso que la cosa va mucho más allá de una libertad de expresión, de lo que diga o no diga un periodista, sino cuáles son las condiciones para que un periodista pueda ejercer una verdadera libertad de expresión. Doctora Carmen Patricia. Sí, un poco en el mismo sentido del profesor Iguarán, y es que el tema de las condiciones para ejercer la profesión, el periodismo en el país es una profesión de riesgo, de alto riesgo. Lo vivimos en el tiempo del narcotráfico, cuando estas disputas de los carteles, entonces y cuando la discusión de la extradición, cayeron periodistas supremamente importantes para la localidad y para el país en general. Entonces hubo un gran riesgo para el ejercicio de la profesión y para la libertad de expresión. Luego, con todo este tema del paramilitarismo, también una gran afectación, y fueron muchos los periodistas que murieron, sobre todo en los municipios, cuando de alguna manera se enfrentaron a este avance paramilitar o empezaron a informar cómo se estaban desplazando grandes comunidades, ¿no? Porque lo supimos fue a través de los periodistas inicialmente lo que estaba pasando. Entonces las condiciones que hay en este país para poder ejercer esa profesión, pero además para que la gente pueda informarse y pueda tener la libertad de expresión como tal. Entonces es como el Estado empieza a regular la seguridad para que la información pueda fluir. Un poco también es cómo las facultades están formando a este nuevo comunicador o periodista, porque muchos estudiantes ingresan a las facultades porque es una profesión chévere, porque no hay tanta matemática. Exacto, pero no por la gran responsabilidad que van a tener en el momento de tener un micrófono, ¿no? O de hacer investigación, periodismo investigativo, hasta periodismo deportivo. Es como tú llegas y le muestras lo que está pasando al ciudadano común y corriente. Pues tienes un gran poder, por eso se llama que ese es es el cuarto poder en la nación. Y lo otro es que yo con preocupación veo que gobiernos que se supone que deberían ser de avanzada y democráticos, como el gobierno ecuatoriano y el gobierno venezolano, son el tema de los extremos, ¿no? El extremo de izquierda y el extremo de derecha son supremamente dañinos para la democracia. Todos los extremos son malos. Pero veo con preocupación que las Naciones Unidas están acogiendo esta posición, y entonces aquellos que consideramos que debe haber una gran libertad de expresión, y así no estén de acuerdo con el gobierno de turno, la prensa debe expresarse, ahora con todo el respeto que se debe, pero debe expresarse y debe fluir la información, entonces se saquen como decisiones como la que están sacando. Entonces, más que a manera de conclusiones, como de reflexión. Es que lo que pasa es que estar en el centro es como estar en alguno de esos extremos, eso es lo que pasa ahí. Hombre, Víctor, yo siempre a manera de conclusión regularmente hago son sugerencias. Mire, la libertad de expresión es un derecho fundamental, así está consagrado, y no solo de los periodistas, sino de todos los seres humanos, y nosotros en nuestra condición de comunicadores sociales debemos velar porque ese derecho, para ser preciso y reiterativo, pues tenga todas las garantías y se cumpla. Y para eso, ahí viene la sugerencia. El periodista como tal tiene que prepararse para, con muy buenos argumentos, con mucha seriedad, con altura y con responsabilidad, defender ese derecho. Pues le voy a dar gusto a usted en su libertad de expresión y vamos a repetir la publicidad. La Universidad del Magdalena reafirma su compromiso social. Si haces parte de Familias en Acción, disfruta ya de un subsidio educativo para estudiar programas a distancia, nuevos programas, excelencia académica y horarios flexibles. Contáctanos en la Avenida del Libertador número 1373, teléfono 421-1321 o en idea.dirección@unimagdalena.edu.co. Universidad del Magdalena, una universidad para todos. Respetemos las señalizaciones y cuidemos los avisos. La buena imagen visual de la ciudad es un compromiso de todos. Trabajemos unidos en procura de tener a Santa Marta ordenada y bien presentada. Amoblamiento urbano, construyendo la ciudad del futuro. Bueno, aquí estamos ya en el remate de esta semana de Opinión Caribe. Para la próxima semana tenemos una agenda bastante...
Eso me dice Odín, que hoy es viernes. Hoy es un día cualquiera. Hoy no es un día cualquiera. Día Internacional de la Cerveza. Cuando dice viernes, le suena como si quisiera... No, sino que siempre recuerdo una columna de García Márquez que se decía el frenesí del viernes. El frenesí. Hoy te y usted noto se lo coge a pecho completamente. Hoy te noto distinto, Lucho. La próxima semana, son los dos extremos. La próxima semana vamos a hablar sobre el tema de valorización. Tenemos invitados muy especiales con que vamos a tratar, así que le invitamos a nuestros oyentes, cualquier inquietud que quiera sea manejada en ese programa, nos escriban a opinioncaribe@hotmail.com o a través de BlackBerry o a través de Facebook en el perfil Caricatura Política, porque creo que es un tema de total importancia para toda la opinión pública de Santa Marta. Víctor, no es una mamadera de gallo, es una sugerencia para un programa que creo que podemos hacerlo un viernes. Analizar el comportamiento de las personas después que almuerzan los viernes. ¿Cómo se transforma? ¿Cómo se mimetizan? Exactamente. No, pero otra cosa que le iba a decir es que estamos en concentración. Nosotros viajamos mañana a un partido. Ah, no, pero todo fuera de la ciudad. Todos los Ya sábados puede salir de la concentración porque el partido se aplazó. O sea, usted va a celebrar ese aplazamiento. Vea, yo he visto esos partidos los sábados. Qué peligro, ¿eh? Qué peligro. Son peores. ¿Dónde tienen partido? Teníamos, doctor, en las aguas de Virito, pero ya no. Óigame, yo, a manera ya de cierre, yo leí una vez una expresión del premio Nobel José Saramago en una cátedra en la Universidad Complutense sobre periodismo. Decía, la fuente no es objetiva, el medio no es objetiva y el receptor tampoco es objetivo. Eso es cierto. Cuando escucho a una persona como Álvaro Polo decir aquí es cuestión de carácter, son ustedes, los amables oyentes, que saquen sus conclusiones, porque no se puede pedir lo que nadie puede dar. No hay tal objetividad, es mi punto de vista. Cada quien tiene sus afectos y cada quien tiene sus corazoncitos. Lo que sí tiene que ser es muy estructurado, muy soportado y muy responsable. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Quédense aquí en Radio Rodadero, hay mucho más para ustedes.